Hola, bienvenidos a otra edición más de Un Mensaje para Ti. Este es el pastor Gilberto Vélez de la Iglesia Cristiana Misericordia y nos sentimos bien contentos de contar con tu atención en este día. Durante el transcurso de nuestro programa tendrás información interesante con relación a nuestro ministerio, horarios y dirección. Ahora, por favor, disfruta de este mensaje. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículos 1 al 7. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículos 1 al 7. Voy a permitirme leer la versión Reina Valera de 1960, una de las traducciones bíblicas más usuales en el pueblo evangélico. Dice: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos ahí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Los escritores contemporáneos coinciden en que la escuela de los profetas fue fundada por Samuel, un hombre importante en el Antiguo Testamento, un hombre intachable en el Antiguo Testamento. Los escritores afirman que la escuela de los profetas tuvo su auge en el tiempo del profeta Elías, pero que fue en este tiempo del profeta Eliseo que la escuela de los profetas tuvo un crecimiento notable y un desarrollo sustentado. El texto dice: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: el lugar en que moramos contigo es muy estrecho. Vayamos al Jordán, tomemos cada uno una viga y hagamos lugar donde habitemos. Permítame en esta mañana hablarle de las características de una iglesia poderosa, características que se desprenden de este pasaje. Primero, una iglesia poderosa quiere crecer, anhela crecer, desea ser más y ser mejor. Porque dice el texto: los hijos de los profetas dijeron: el lugar en que moramos es muy estrecho, es muy pequeño. Vamos al Jordán, tomemos cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Ellos querían salir de lo estrecho, de lo pequeño, a lo grande. Ellos querían salir de lo reducido a lo espacioso. Ellos querían dejar el lugar tan pequeño para irse a un lugar más grande, de mejores dimensiones, de más capacidad. Esto es, querían crecer. Toda iglesia saludable, toda iglesia poderosa quiere crecer. Crecer en fe, crecer en conocimiento de la palabra, crecer en amor, crecer en dones espirituales, crecer en número, crecer en calidad de vida, crecer en adoración, crecer en finanzas. La iglesia puede crecer, ni las puertas del infierno pueden detener la iglesia. La iglesia debe querer crecer. Cuando la iglesia quiere crecer, entonces Dios se siente atraído a una iglesia que quiere crecer. La iglesia está destinada a crecer, a multiplicarse, a ser más, a ser mejores. Mire usted, la iglesia debe crecer en fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La iglesia debe crecer en amor, porque el que no conoce el amor no ha conocido a Dios. Y Jesús dijo:
en esto conocerán todos que son mis discípulos, cuando os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Así la gente se va a dar cuenta que son mis discípulos. Deben crecer en conocimiento hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura del varón perfecto, al conocimiento del Hijo de Dios. Es más, la iglesia puede crecer y debe crecer. Si alguien dice, es que somos muchos, compara el número de congregantes con el número de habitantes de la ciudad y te vas a dar cuenta que te falta crecer. Tenemos que crecer. Es más, Jesucristo asegura el crecimiento de la iglesia. Jesucristo dijo, ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Y la iglesia puede crecer. Los hijos de los profetas querían crecer. El lugar donde estamos es muy estrecho. Vamos a un lugar más grande donde podamos habitar. Esto es crecimiento. La iglesia que crece en conocimiento bíblico no es engañada fácilmente. La iglesia que crece en el conocimiento de la verdad y en las normas divinas no es arrastrada ni seducida por cualquier teología moderna, falta de conocimiento de la verdad. Cuando la iglesia crece en el conocimiento, es interesante la escala de crecimiento. Cristo dijo que la semilla que cae en buena tierra da fruto a 30, a 60 y al 100. Eso es crecimiento. 30 se crece al 60 y se crece al 100. Esta es una escala de crecimiento. Cuando el cristiano da fruto a 30, dice, Dios ayúdame, Dios ayúdame. Pero cuando da fruto a 60, dice, con Cristo yo puedo, con Cristo yo puedo. Pero cuando da fruto al 100 por 1, dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La iglesia tiene que crecer. El cristiano tiene que crecer, tiene que madurar, tiene que desarrollarse, tiene que convertirse en un reproductor espiritual, tiene que ser un siervo de Dios. No solo uno que venga a recibir y a gozarse, sino uno que crece en amor, que crece en fe, que crece en conocimiento, que crece en doctrina, que crece en servicio, que crece en dones, que crece en misericordia, que crece en bondad, que crece en justicia. El crecimiento es progresivo y es infinito hasta que esto mortal se vista de inmortalidad y esto corruptible se vista de incorrupción. Entonces le veremos cara a cara, tal como el Señor es. La primera característica de una iglesia poderosa es que quiere crecer. El crecimiento está aquí, en la gramática del texto, cuando dicen el lugar en que habitamos es muy estrecho. Ellos vieron el lugar reducido, pequeño. Vamos a la orilla del Jordán, tomemos cada uno una viga y hagamos lugar donde habitemos. Segunda característica de una iglesia poderosa, depende de la presencia de Dios. Depende de la presencia de Dios. Dice el texto, vamos ahora al Jordán y tomemos cada uno una viga y hagamos lugar donde habitemos. Y él dijo, andad. Verso 3, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Escuche, una iglesia poderosa quiere crecer. Y en segundo lugar, una iglesia poderosa depende de la presencia de Dios. Te rogamos que vengas con tus siervos. ¿Sabe qué? Querían que el profeta los acompañara. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento Dios hablaba a través de los profetas. El profeta traía revelación de Dios. El profeta traía rema del cielo. El profeta traía revelación de los planes y propósitos de Dios. Si el profeta iba con ellos, es como si Dios mismo los acompañara. Te rogamos que vengas con tus siervos. Te rogamos que nos acompañes, que vengas con nosotros. No queremos ir solos, queremos que tú vayas con nosotros. Porque en el Antiguo Testamento Dios hablaba a través de los profetas, a diferencia de que en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo habita con nosotros y en nosotros. Así que entonces la segunda característica es depender de la presencia de Dios. Y permítame explicar ahora. La presencia de Dios es una necesidad de carácter personal. La presencia de Dios es una necesidad permanente.
La presencia de Dios es una necesidad insustituible. La presencia de Dios es la que nos puede sostener de pie ante los embates del maligno. Vendrán contra ti cosas terribles, pero la presencia de Dios te va a sostener de pie. La presencia de Dios. Por eso hay iglesias que tienen tanta atracción, porque ahí se mueve la presencia de Dios. Y la gente quiere llegar a ese lugar donde está el mover de Dios. Hay milagros, hay maravillas, hay prodigios, hay palabra de fe, hay palabra de sabiduría, hay palabra de ciencia, hay amor. La gloria de Dios se aparece entre nosotros. La gloria de Jehová está aquí. La zarza vuelve a arder. El mar se vuelve a abrir. Vuelve a brotar agua de la roca. Dios es fiel y verdadero. Y entonces la presencia de Dios hace la diferencia. La segunda característica de una iglesia poderosa es depender de la presencia de Dios. Mire, si el predicador predica sin la presencia de Dios, sus sermones tendrán olor a tinta y sabor a papel. Pero si la presencia de Dios está en ese hombre, cada verdad traspasará el corazón y va a alumbrar la conciencia de cada uno de los oyentes. Si la presencia de Dios no está en el grupo de alabanza, harán ruido, montarán espectáculo, lucirán muy bien su apariencia y demás, pero no hay ministración. Cuando está la presencia de Dios, basta que con el primer canto la gente abre el corazón, porque la presencia de Dios cambia todas las cosas. Y permítame decir que el roce de la presencia de Dios hace temblar la tierra. Es la presencia de Dios. Y la presencia de Dios se cuida y se cultiva y se busca. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando hay gente en el altar clamando por la presencia de Dios, el culto del domingo será una garantía. Cuando hay gente orando por la presencia de Dios, habrá sanidades y habrá milagros. Cuando hay una iglesia que ora y que busca el rostro de Dios, se convertirá más gente de todos los niveles socioeconómicos, políticos, religiosos, deportistas, gente de ciencia, como también gente sencilla, práctica, campesinos, porque el evangelio es universal. La presencia de Dios hace que todas las cosas sean distintas en nuestra iglesia. Nosotros tenemos que entender eso. Nosotros no somos los importantes. Es Dios a través de nosotros. Nosotros no somos los que impactamos la vida de la gente. Es su presencia a través de nuestra voz o nuestra palabra. Es Él a través de nosotros. Nosotros renunciamos a la gloria que los hombres nos entregan. Nosotros renunciamos aún a la gloria que nos pertenece, porque toda la gloria es de Cristo, el Salvador del mundo, que cambia y transforma vidas para siempre. La segunda característica de una iglesia poderosa es que depende de la presencia de Dios. Cuida la presencia de Dios. Procura que el altar esté encendido con el fuego del Espíritu Santo. Procura que la santidad sea una huella imborrable de cada creyente. Procura cuidar su integridad moral, económica, social. Procura ser un ejemplo para otros. Procura vivir con diligencia, porque los tiempos son malos. La gente procura ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Y cuando hay un grupo de gente que busca a Dios de corazón, esa iglesia está destinada a triunfar, a avergonzar las fuerzas del mal, a impactar socialmente a la ciudad, a demostrar que Dios vive y es todopoderoso. Aleluya. Te rogamos que vengas con tus siervos. Y él dijo: yo iré. Y dice, y qué tremenda experiencia. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó: ah, Señor mío, era prestada. Tercera característica: toda iglesia pasa por problemas. Se cae el hacha en el agua.
todo cristiano no está exento de vivir momentos difíciles y crisis en la vida. Se te puede caer el hacha en el agua en cualquier momento. A los únicos que no se les cae el hacha en el agua son a los que no la usan. ¿Sí me entiendes? Pero los que amamos a Dios, los que servimos a Dios, los que queremos colaborar con el reino de Dios, los que invertimos nuestras finanzas en el reino de Dios, los que oramos, los que testificamos, los que sumamos esfuerzos, los que multiplicamos esfuerzos, los que nos metemos al trabajo en la iglesia, a trabajar en el área que nos corresponda, se nos puede caer el hacha en el agua. A todos corremos el riesgo. Escucha lo que te voy a explicar ahora. Por muy cristiano que seas, no estás exento de pasar momentos difíciles en el cristianismo. Y eso no significa que Dios no esté con nosotros o que Dios se haya olvidado de nosotros. Pregúntale a Daniel, lo metieron en el foso de los leones. Pregúntale a los jóvenes hebreos, los metieron en el horno de fuego, 7 veces más lo calentaron. Pregúntale a Moisés, tuvo que caminar por el desierto. Escucha, pero si Dios permite que te metan al horno de fuego, es porque Él se va a meter contigo dentro del horno. Es porque Él va a cerrar las bocas de los leones. Es porque Él va a sacar agua de la roca. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Tú vas a atravesar problemas, se te va a caer el hacha en el agua. Nada más que hay uno que es experto en sacar el hacha del agua. Hay uno que es experto en sacar el hacha del agua. Escucha lo que te voy a explicar. Isaías 41:13 dice la Biblia: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Isaías 41:10: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y buscarás a tus enemigos y no los hallarás. Serán como nada, como cosa que no existe, aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, estoy contigo para sostenerte de tu mano derecha y para ayudarte. Tenemos que vivir la vida cristiana con esa confianza en Dios, con esa seguridad en Dios. No dependemos de la suerte. No dependemos de lo que digan las estrellas. Dependemos del que hizo las estrellas. ¿Sí me entiende? Tenemos que vivir la vida cristiana con la confianza y la seguridad que Dios está con nosotros. Ese escudo en derredor nuestro es nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza. Cuando nos falta comida, pregúntale a Elías. Los cuervos le llevaban carne y pan por la mañana y por la tarde. Nada te va a faltar. Jehová es mi pastor y con él nada me faltará. La Biblia dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Una iglesia o un creyente se le puede caer el hacha en el agua. ¿Sabe una cosa? Dios es tan hermoso, Dios es tan fiel. Él está contigo, lo creas o no, lo sientas o no, Él está contigo. Lo percibas o no, Él está contigo. Dios siempre está con nosotros. Porque a veces creemos que Dios se olvidó. No, Señor, como le pasó a Gedeón, cuando los madianitas venían y se llevaban el trigo, la cría de los animales, y dejaban en bancarrota a Israel. En Jueces capítulo 6, del verso 11 al 17, dice que Gedeón dijo: ¿y dónde están las maravillas que nuestros padres nos han contado? Si Dios estuviera con nosotros, si Dios está con nosotros, ¿por qué nos está yendo tan mal? ¿Dónde están las maravillas de Dios? Dios ya nos abandonó. Y se le quedó mirando Jehová y le dijo: ve con esta tu fuerza, porque yo te envío a pelear contra los madianitas. Y él dijo: Señor, ¿y yo con qué voy a pelear? Si soy el más pequeño de mi casa, soy de una familia pobre, vengo de la familia de Manasés,
Dijo, vas a ir tú, porque yo estaré contigo y derrotarás al enemigo como un solo hombre, porque yo estoy contigo. Y los acabó con 300 hombres, con teas ardiendo y con cántaros. Ese es un capítulo aparte que podemos analizar. Pero usted tiene que caminar en la vida. Escuche, le vaya bien o le vaya mal, Dios sigue estando con usted. A veces nos va mal por nuestras malas decisiones, y no culpemos a Dios de nuestras malas decisiones. Dios es perfecto, Dios es infinito, Dios es eterno, Dios es sabio, es inteligente, es invencible, es todopoderoso, Él es único, Él es creador. Nadie está. Por eso el título técnico del Salmo 91 sobre Dios es Altísimo. El que habita al abrigo del Altísimo. ¿Por qué Altísimo? Altísimo, altísimo, porque nadie está por encima de Él. Él es altísimo. Se cayó el hacha en el agua, gritó el hombre, y era prestada, y vinieron todos, y vino el profeta. Dijo, ¿dónde se te cayó? No llegó diciendo, no te fijas. La cuarta característica es que los recursos de Dios son inagotables. Agarró un palo. Los recursos de Dios, un palo. Un palo fue lo que Dios utilizó y lo tiró sobre la superficie del río. Y cuando el palo tocó las aguas del río, comenzó a flotar el hierro. Se rompe la ley de la gravedad, porque Dios puede romper la ley que a Él se le antoje, porque para Dios nada es imposible. Nadie puede detener la mano de Jehová. ¿Qué no he visto yo de milagros frente a mis ojos? Una infinidad. Milagros creativos, milagros de sanidad, milagros de provisión, milagros de todo tipo, de todos los niveles. Le voy a contar uno ahora. Los recursos de Dios son inagotables. Un palo, ¿qué le parece? 5 piedras lisas, los recursos de Dios. Las tomó del arroyo y las puso en su saco pastoril David. Y bastó una, le sobraron 4 por si se aventaban otros. Vio a Goliat y le dijo, mira, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios que tú has desafiado. Y la piedra lisa la puso en la onda, la tiró. Y dice Cecilio Arrastía, escritor cubano del libro A pesar de todo, Dios sigue siendo Dios, que en el viento se convirtió en un misil y pegó en la única parte desprotegida de Goliat, en la frente, y con su propia espada le cortó la cabeza. Los recursos de Dios, un palo, una piedra lisa, ¿qué le parece? Una vara. Tocaron y el mar se abrió. Un palo, una piedra lisa, una vara. ¿Qué le parece? Lodo. Escupió Cristo. Su saliva hizo lodo y le untó en los ojos al ciego. Dijo, ve y lávate al estanque, y cuando regreses vas a conocer lo azul del cielo, lo verde del pasto, lo rojo de una flor, la sonrisa de un niño y el rostro de quien te salvó y te dio vida abundante. Los recursos de Dios son inagotables. Un palo, una piedra, una vara, lodo. ¿Qué más le gusta? Cuervos, los meseros aéreos, vestidos de negro. Traían pan y carne por la mañana y por la tarde. Y escuche, venían donde estaba el profeta Elías y le daban de comer en la mañana y por la tarde. En la mañana y por la tarde. Y Discovery Channel dice que dentro del mundo de las aves más olvidadizas son los cuervos. Pasan por un lugar y nunca más se vuelven a acordar. Pero estos cuervos, Dios les cambió el disco duro y los llevaba por la mañana y por la tarde al mismo lugar, trayéndole la misma porción. Y escucha, se secó el arroyo y los cuervos seguían trayendo comida. Quiere decir que los recursos de la tierra se acaban, pero los recursos del cielo, esos no se acaban. Espero que el mensaje de este día haya sido de bendición para tu vida. Y si al transcurso de este mensaje tú has reconocido que necesitas a Jesús, por favor repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te invito a mi corazón.
te reconozco como mi Salvador personal y te pido perdón por mis pecados. Gracias por registrar mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si tú has respondido a este mensaje de esta forma, yo te invito a que nos visites en el 4519 East Delmar Boulevard, aquí en Laredo, Texas, en el auditorio de la Iglesia Cristiana Misericordia. Si el mensaje de este día fue de bendición y deseas escucharlo nuevamente, puedes llamarnos al 956-712-2484 y pedir tu copia. Dios te bendiga y esperamos verte en nuestra próxima edición.